Nos vamos a volver a meter en el Senado de la Nación. Recién hablábamos con el senador por Córdoba, Carlos Caserio. Bueno, y ahora nos vamos a ir a la otra bancada, a la de la oposición, porque está la senadora también por Córdoba, Laura Rodríguez Machado, ya en comunicación con nosotros. Senadora, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día y buen día a todo Río Cuarto. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, decíamos recién que por unanimidad finalmente salió la aprobación de la ley que le da una herramienta al gobierno nacional para renegociar la deuda. Esto daba la sensación, o podría dar la sensación, de que hubo buena sintonía dentro del recinto, pero sin embargo hubo cruces muy interesantes, ¿no? Bueno, lo que aprobamos en el día de ayer por unanimidad es un instrumento legal que, si bien es cierto, no era necesario, y eso ya paso a analizarlo, pero permite al gobierno nacional replantear deuda no vencida, es decir, pasos futuros, pagos futuros que tenemos la Argentina en función de compromisos adquiridos externos. Tanto para tenedores de bonos cuanto para organismos multilaterales de crédito. Esto es lo que se aprobó ayer. Los cruces vinieron en realidad porque tenemos básicamente de la bancada oficialista hacían cargo a la gestión del presidente Macri de por qué ciertos montos de endeudamiento, y con lo cual le recordamos que el presidente Mauricio Macri recibió a la Argentina en default. Esto quiere decir en situación mucho peor que le encontraron ellos, porque eran también vencimientos no abonados, es decir, deuda impaga. Acá lo que encontró el gobierno de Alberto Fernández son vencimientos futuros que ellos van a reprogramar. Eso es lo que se va a hacer. Paralelamente, se informó qué se hizo con la plata que emitió el presidente Macri en relación a compromisos de tenedores de bonos o acuerdos con el Fondo Monetario. El 73% de los fondos emitidos o de la deuda adquirida durante esa gestión fue para pagar compromisos de deuda de anteriores gestiones, de anteriores gobiernos, no del presidente Mauricio Macri. Y el porciento restante fue para pagar el déficit fiscal. El déficit fiscal, para que comprendamos, se gasta más de lo que se tiene. Esa diferencia hay que pagarla, para lo cual hay que tomar una decisión. En un país que todavía el crecimiento no permite hacer pagos, hay que reducir el déficit fiscal y conseguir fondos para pagar la diferencia. Se redujo el déficit fiscal de 8 puntos a 5, que es un montón, a pesar de haber cumplido nosotros con nuestras obligaciones sociales y de pago de la infraestructura de la administración pública, y con esa diferencia se pagó. Recordemos que apenas asumió nuestro gobierno, tuvimos que devolver el 15% de coparticipación a las provincias argentinas, que es casi un punto del PBI, a todas las provincias argentinas que se les sacó esa plata. Además, por supuesto, de pagar compromisos de aerolíneas argentinas, que quedó deuda pendiente, que pagar deuda del CIAD y que pagar todos los compromisos de la compra de gas que teníamos con Paraguay y Bolivia, porque recordemos que nos dieron un país dependiente en tema energético y le estamos devolviendo un país soberano en tema energético. Senadora, ayer usted recién remarcaba que había deuda impaga cuando ustedes asumieron. El oficialismo dice, bueno, cuando nosotros asumimos hay deuda impagable. Por ahí da la sensación de que la discusión es saber quién fue peor, ¿no?, en la gestión. Senadora, ¿me escucha? ¿Se nos cortó? Bueno, ahí teníamos a la senadora Laura Rodríguez Machado, decíamos, senadora de la oposición, cordobesa, vicepresidente segunda del PRO a nivel nacional, una de las que secunda Patricia Bullrich allí en la estructura partidaria, remarcando, bueno, esta discusión y por qué se centraron los debates ayer en la Cámara Alta del Senado, en donde finalmente se aprobó esta herramienta legal, como bien lo definió la senadora recién, que le va a permitir al gobierno nacional renegociar parte de la deuda externa, que es muy voluminosa. Recién repasaba Carlos Caserio unos 67.000 millones de dólares para pagar este año, cosa que la República Argentina está lejos de poder afrontar, y obligatoriamente tiene que avanzar hacia una renegociación, estirar los plazos y ver cómo finalmente va a distribuir cuotas y demás para poder hacer frente a estas cuestiones. Senadora, ¿me escucha ahora?
Sí, perfectamente. Bárbaro. Estoy bajando de un vuelo en el aeropuerto y seguramente debe ser eso. Se nos interrumpió. No, le decía que remarcaba usted que, bueno, cuando asumieron había una deuda impaga y que ayer algunos integrantes del oficialismo decían, bueno, cuando nosotros asumimos había deuda que es impagable y daba la sensación por allí de que se discutía quién había sido peor en la gestión, ¿no? Bueno, puede ser que sí, esa sensación que tú indicas es correcta, pero, a ver, durante 12 años, el kirchnerismo que gobernó en emergencia y que tuvo los precios internacionales de soja que le permitió juntar dinero para tener capacidad de pago durante todos esos años, porque fueron los tiempos de oro de la soja, no llegaron a sacar al país del default. No llegaron a sacar al país del default. Por distintos motivos. Lo cierto es que nuestro país estaba ajeno al crédito internacional. Córdoba lo padeció. Córdoba no podía conseguir créditos para gasoductos porque el país estaba con bandera roja en relación al crédito internacional. Entonces, no, es una cuestión que es fáctica, se comprueba. El país que ellos recibieron es un país distinto, que puede tener sus cuestiones en relación a que la economía no está absolutamente desarrollada y que hay que renegociar plazos de deuda futura, pero un país ordenado, ¿verdad? ¿Cree que el país está ordenado? A ver, nosotros recibimos un país donde el 14 provincias argentinas tenían déficit fiscal, donde teníamos default, donde no se repartía la coparticipación en las provincias, donde 4 provincias apenas asumimos no podían pagar sus aguinaldos y sus sueldos, y además una provincia con números que no había INDEC, que había una inflación que no se debía reconocer, y con múltiples diferencias en relación a la verdad sobre los ingresos y egresos que tenía el sector público. Devolvemos un país sin default, con la situación de coparticipación solucionada, un país también con superávit fiscal en todas las provincias menos una, al día con sus sueldos, al día con sus pagos, con números transparentes, insertado al mundo. Por supuesto que reconocemos que un país que todavía los índices de inflación son altos y que la política económica tiene grandes resquemores que debemos solucionar, pero nada que ver con el país que heredamos de ellos, eso está claro, porque todos nos acordamos lo que fue. Tuvimos que trabajar con todas las cajas de jubilaciones de las provincias, incluso las de Córdoba, para normalizarlas y viabilizarlas porque estaban al borde de no poder pagar las jubilaciones. Entonces todo ese ordenamiento es un ordenamiento que ahora ellos tienen y que además les permiten refinanciar una deuda a futuro. Cuando nosotros tuvimos deuda vencida, lo que tuvimos que hacer es pagar. ¿Por qué? Porque teníamos juicios pendientes, porque Tomás Griesa, el juez de Nueva York, que todos lo recordamos, estaba con embargos, nos habían embargado la fragata Libertad, por decirte, y algunos otros bienes de embajadas teníamos temores realmente reales de que ocurran, así que, es más, nuestros aviones argentinos tenían miedo de llegar a puerto y que se los embarguen. ¿Lo social fue tal vez el peor capítulo de lo que dejó el gobierno anterior, cree usted? Bueno, la verdad que los índices de la pobreza no variaron demasiado, lamentablemente, en baja en cualquiera de los dos gobiernos, ¿no? Ni el nuestro ni el del kirchnerismo. Creo que la única forma de bajar los índices de la pobreza son dos, con infraestructura social, que tiene aguas, cloacas, domicilios, vivienda, pero además educación, por supuesto, pero además generación de fuentes de trabajo. Y las fuentes de trabajo se generan porque es un país digno de recibir inversiones locales, externas o de emprendedores. Y en este país donde las normativas cambian a cada rato, donde la presión fiscal siempre está sobre el que trabaja, porque acá el que tiene un trabajo o el que tiene una empresa o un sector productivo siempre tiene que pagar más. Es muy difícil de generar fuente de trabajo, así que también ese es el gran acuerdo que tenemos que hacer los argentinos, de dejar de castigar a los que producen en un país y permitir que la gente produzca y no caer sobre la espalda de ellos el peso de tener que pagar a los que no trabajan. Senador, le hago la última. ¿Cómo tomó lo de Ricardo Alfonsín como embajador en España? ¿Qué mirada tiene? Bueno, lo de Ricardo Alfonsín lo dijo la Unión Cívica Radical, yo soy respetuosa de los ordenamientos partidarios de cada fuerza, fue tomado a título absolutamente personal y el radicalismo no compartió esa designación como acuerdo político con el gobierno. Bien. Bueno, senadora, le agradecemos mucho estos minutos, ha sido muy amable. De nada, hasta luego. Que ande muy bien.
Ahí estaba la senadora nacional por Córdoba, Laura Rodríguez Machado, decíamos vicepresidenta segunda además del PRO, detrás de Patricia Bullrich, que encabeza esa estructura partidaria, hablando sobre lo que ocurrió ayer en el Senado de la Nación, en donde hubo cruces muy interesantes entre el oficialismo y la oposición. Bueno, achacándose algunas cuestiones unos con otros sobre la deuda, sobre lo que había recibido y heredado cada uno de los gobiernos, el de Macri en su momento allá por diciembre de 2015, el oficialismo destacando lo que dejó Macri el 10 de diciembre del año pasado. Bueno, y recién escuchábamos por un lado a Caserio con una campana y a la senadora Laura Rodríguez Machado recién con la otra, ¿no? Cada uno señalando desde su lugar político las críticas hacia el otro sector. Lo cierto es que el Senado aprobó finalmente por unanimidad esta herramienta legal que le permite al gobierno renegociar la deuda. Viene ahora la hora de la verdad, justamente para esa misión que tiene el gobierno de Alberto Fernández.